Saludos, bienvenidos una vez más a su programa de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Esta vez en el marco de nuestra versión número 85 del Congreso Médico Nacional y estamos en la bella provincia de San Carlos, específicamente en La Fortuna. Y contamos con nuestro primer invitado para compartir con ustedes un poco del desarrollo de temas que se están llevando a cabo en el Congreso. El doctor Fabio Hernández. Fabio, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Es médico especialista en nefrología y hoy coordinó el simposio precisamente que la especialidad compartió con todos los colegas. Fabio, bueno, bienvenido a tu programa Gracias, Tomás, gracias. y te quería preguntar o quería que conversáramos un poco y tal vez que le expliques a las personas que comparten con nosotros. Costa Rica tiene en este momento digamos, un alto diagnóstico de enfermedad renal. No es algo nuevo, pero cada vez se habla más, ¿verdad?, de la enfermedad renal. Y existe mucha preocupación en las casas, ¿verdad? Porque a veces sos hipertenso, diabético, o estás con sobrepeso y de pronto te dicen, es que su riñón se enfermó. Ujú. Entonces, tal vez explicarnos un poquito, ¿verdad?, en qué consiste esa enfermedad renal como tal. Sí, bueno, en los últimos años, más allá del mito que siempre ha existido sobre los riñones, tanto para la población general, incluso para el mismo gremio, donde ven lo de los riñones como algo raro, como algo como que eso no es como lo más atractivo, sí es cierto que estamos haciendo más diagnóstico. Yo creo que son múltiples factores los que influyen, ¿verdad? La gente ya está más al tanto de que enfermedades muy frecuentes como la diabetes, la hipertensión, como bien vos decías, incluso la obesidad, pueden llevar a que los riñones se enfermen. Te decía lo de los mitos porque todavía recibimos mucha consulta de gente que, por ejemplo, dice, es que yo paso mucho tiempo sentado, eso me afecta a mis riñones, o por trabajar manejando, y en realidad, pues, eso es parte de lo que también hemos querido transformar. La mayoría de las personas nos vamos a morir orinando, la mayoría de las personas tenemos riñones que duran más que nuestra expectativa promedio de vida. El secreto está en que si durante los años de vida desarrollamos condiciones o nos exponemos a circunstancias, enfermedades, medicamentos y demás que generen un daño renal, ahí es donde empezamos a comprometer esa reserva de funcionamiento de los riñones y empezamos a tener problemas. Afortunadamente, Tomás, hoy en día es mucho más sencillo hacer diagnóstico de enfermedad renal de forma temprana con dos simples pruebas que están disponibles prácticamente en la totalidad del país, una prueba en sangre y una prueba en orina, y con eso ya tenés una noción de cómo están tus riñones y saber, esa persona puede conocer si necesita tomar cartas en el asunto, someterse a un control más estricto y empezar un seguimiento. Y hay una preocupación frecuente y es que en el momento que a alguien le dicen tiene una enfermedad renal, lo primero que piensa es, me tiene que ver un nefrólogo. Ujú. ¿Es eso cierto? No, vamos a ver, no necesariamente. Hay, como en toda medicina, ¿verdad? Cuadros muy diversos. La causa más frecuente de enfermedad renal crónica en nuestro país y al igual que el mundo es la diabetes. Y es fundamental un buen control de la diabetes. Y yo no dudo que la vasta mayoría de nuestros colegas pueden y tienen la capacidad de manejar de manera integral una diabetes. Ujú. Yo muchas veces les explico a las personas que más que darles algún antídoto o alguna sustancia específica, es el control adecuado de eso que generó el daño lo que va a ser más importante. Que le puedo mandar el medicamento más nuevo que hay, el estudio más sofisticado que hay, que si no logramos controlar la hipertensión y la diabetes, el problema va a seguirse dando. Así que probablemente en ese grupo de pacientes el abordaje por los compañeros de atención primaria, el segundo nivel, cumple un papel súper importante en retrasar la progresión, primero en identificar y segundo en retrasar la posibilidad de que esa persona llegue a necesitar terapias y ahora sí, más específicas, que damos los nefrólogos, pero perfectamente es una patología manejable en gran parte de su evolución por el primero y el segundo nivel, claro. Ujú. Fabio, y si vos pudieras dar unos pequeños consejos para la salud renal en general, Ujú. ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿verdad? Tomar mucha agua, hacer, ¿verdad? Pero desde tu especialidad y desde que sos quien realmente aborda el riñón en su parte funcional, ¿cuáles son esos consejos que podrías darnos para mantener una salud renal adecuada? Creo que es importante tomar en cuenta factores que no siempre tomamos en cuenta, valga la redundancia. Si en mi familia hay un historial de enfermedad renal y no necesariamente asociada a diabetes o hipertensión, yo necesitaría estar atento a cómo están mis riñones. Si yo me veo en la necesidad de estar tomando por indicación médica medicamentos de manera frecuente, eh,
o periódica a dosis plenas, también debería chequearme. Nosotros recomendamos en términos generales que más que un corte de edad es ese perfil de riesgo de las personas, de lo que hemos hablado, eh, lo que tiene que hacer que la gente consulte para tamizarse por enfermedad renal con 2 simples pruebas. Si eso lo hacemos por lo menos una vez al año, yo digo a la gente es como el Papa Nicolau renal. O sea, con eso podemos identificar quién necesita un estudio adicional. No está por demás decir la parte de la hidratación. Vivimos en un país tropical, nuestras temperaturas son por lo general, y con el calentamiento global lo hemos visto, son temperaturas altas. Ni se diga si vivimos en regiones que consideramos puntos calientes, no solo por temperatura, sino por epidemiología, como la región Chorotega. Nosotros en Costa Rica tenemos, al igual que en los países de Centroamérica, una condición muy particular, la llamada nefropatía mesoamericana, que es un tipo de enfermedad renal muy propia de nuestras regiones que afecta a gente que trabaja expuesta al sol, con altas cargas físicas, con un acceso limitado a la hidratación, y son personas que ya en el orden de los 30, 40 años ya están necesitando diálisis o un trasplante. Así que si las personas que nos ven también pertenecen a este grupo de individuos que trabajan en zona caliente, que se esfuerzan físicamente mucho, sobre todo labores agrícolas de construcción, deben acudir a tamizarse, a hacerse esos estudios básicos. Probablemente con eso ya vamos a lograr bastante en cuanto a detección y a prevención, porque evidentemente en la medida en que detectemos estas enfermedades en etapas tempranas, podemos intervenir. Esa es otra cosa importante, Tomás. Disponemos actualmente ya para el paciente, digamos, enfermo, con medicamentos que nos permiten, ahora sí, con propiedad decirle a la persona, mire, si usted recibe esto, tiene menos chance de llegar a perder funcionalmente sus riñones. Tenemos, y lo presentamos ahora en el simposio, estudios muy serios que proyectan que bien medicado a un paciente le podemos retrasar de 12 a 15 años su llegada a diálisis, a pesar de que sea diabético, obeso, hipertenso, pero con un buen seguimiento y buena medicación logramos ya finalmente tener ese tipo de cambios en la evolución de las enfermedades renales. Esos serían mis consejos generales. Tome en cuenta usted sus características para que empiece un control temprano, un tamizaje temprano, hidrátese bien, no se automedique, tome los medicamentos que realmente necesita, y aunque lo necesite, tome en cuenta que los riñones son parte del laboratorio que tenemos en el cuerpo y van a procesar mucho de esas sustancias, a veces de manera más sencilla, a veces más complicada, y puede también generarse cambios por la exposición a esas sustancias. Mira, muy, muy importante eso, porque vivimos en un país también donde vas a la farmacia y compras prácticamente lo que sea. Y estamos muy acostumbrados a esa automedicación, ¿verdad? Entonces, para todos y para todas ustedes que están en su casa, siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Una consejería adecuada a la hora de que van a consumir cualquier producto, ¿verdad? Porque además ahora estamos viviendo el mundo de moléculas que ya no son originales, que son copias, ¿verdad? Y algunos aspectos que también podrían terminar afectando. Fabio, muchísimas gracias por esta pequeña cápsula. Mucho gusto. ¿Verdad? Por favor, esténnos acompañando durante toda la semana, porque vamos a tener mucha información de lo que estamos viviendo acá en el Congreso y queremos compartirla con ustedes. Desde su programa La Voz Científica, el doctor Tomás Meoño y el doctor Fabio Hernández. Fabio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y nos vemos. Saludos. Saludos.